Bien, mis queridos amigos, siempre les digo, si usted quiere vivir y quiere trabajar legalmente en los Estados Unidos, usted tiene una opción si se asesora con profesionales. Y siempre les recomiendo a mis amigos de Benman Legal o Benman Legal. Aquí está con nosotros el doctor Héctor Benítez, de quien les hablo todos los días sobre el tema de la visa de interés nacional, sobre cualquier duda migratoria y el tren de abogados que le respalda. Pero hoy vamos a hablar con el doctor Benítez de otros temas y también a satisfacer las dudas que ustedes tengan. Bienvenido, mi querido doctor. Muy buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? Buenos días, grato como siempre tenerlo aquí, Sí, señor. iniciando el fin de semana. Mientras tanto, ahí tienen en pantalla, mis queridos amigos, tenían en pantalla, ya lo van a volver a colocar. Ahí está, gracias, señor director. Ahí tienen ustedes la dirección electrónica y las dos direcciones en Florida Central y en el sur de la Florida. Ayer veíamos una declaración del presidente Trump, que fue noticia, donde decía que se iba a acabar eso de que venía la gente para acá indocumentada, lo voy a decir coloquial, parían aquí y el niño era estadounidense, que eso se acababa. Y nosotros teníamos entendido que constitucionalmente no se puede, porque si usted nace aquí, usted es ciudadano norteamericano. Eso es correcto. Fíjate algo, sin entrar en detalles de si el hecho de que alguien venga, tenga a su hijo acá, nazca, si uno lo considera bueno o malo, tal, lo cierto es que desde el punto de vista de protección constitucional, eso no es posible que él acabe con eso de un plumazo. ¿Ok? Así de sencillo. ¿Por qué? Perdón, lo voy interrumpiendo para que le demos a esto. Mire, cuando usted me dice un plumazo, es decir, no puede ser producto de una orden ejecutiva. De una orden ejecutiva. Tendría que venir una suerte de enmienda constitucional. Tiene que venir una enmienda constitucional. ¿Por qué? Porque eso está previsto en la enmienda 14 de la Constitución y las únicas formas en que usted puede reformar la Constitución o que usted puede hacer una enmienda de la Constitución de los Estados Unidos es que se dé un acuerdo de 2/3 del Congreso, nacional. Sabemos que eso es algo muy complejo en este momento porque es un Congreso que está totalmente polarizado, está 50-50 prácticamente, o que venga también una iniciativa a través de 2/3 de las legislaturas estadales de los 50 estados y sus territorios. Imagínese usted. Entonces, La enmienda 14 dice, enmienda 14, 1868. Toda persona nacida o naturalizada en Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción será ciudadana de los Estados Unidos de América y del estado en el que resida. correcto. Las únicas excepciones que haya eso es el hecho de que usted tal vez está, por ejemplo, en una misión diplomática o que usted es jefe de Estado y por algún motivo tiene su hijo acá. Estamos hablando de otros países, lógicamente. Si usted tiene su hijo acá, esa es una de las dos excepciones en las que las personas no serían consideradas ciudadanos americanos. Pero de lo contrario, bajo un principio que Si yo llama soy ius cónsul, solis, embajador y tengo una señora, la señora sale embarazada y correcto, da a luz aquí en los Estados Unidos. no es ciudadano americano. No es ciudadano americano. ciudadano Ni americano. que yo lo pida porque nació en el territorio. Ni que lo pida porque nació en el territorio. O sea, tendría que venir un procedimiento posterior si usted eventualmente bajo el ius sanguinis usted pudiera hacer una petición, pero no por haber nacido en territorio a través del ius solis. Entendidísimo. Y al revés, por ejemplo, también escuchamos que una persona en servicio a la patria en Estados Unidos se encuentra, por ejemplo, en una base naval en tal parte y ahí nace un niño, ese niño es ciudadano norteamericano. Es ciudadano americano porque se considera que es una forma de extensión del territorio americano de manera temporal, En lógicamente. dos platos podríamos decir, mi querido profesor, que lo que hizo el presidente Trump fue hacer una oferta de carácter político Para mí de que carácter tiene sus político. intrínculos legales que no es tan fácil. Correcto, eso no lo va a poder llevar así nada más. Entonces es importante, amigos, que sepan, porque cuando se producen estos anuncios la gente se pone muy nerviosa. Pues la gente dice, ay, entonces yo que estoy embarazada y voy a parir, ponte tú, el año que viene porque estoy recién embarazada y entonces le van a quitar la nacionalidad a mi hijo. No es sencillo y además ninguna ley es de carácter retroactivo. Correcto. Hay otros países que obviamente tienen características similares. El hecho de que tú nazcas en un determinado país no te atribuye la nacionalidad automática, en este caso por ius solis. Pero en el caso de los Estados Unidos, si la persona nace en territorio americano, esa persona automáticamente tiene nacionalidad americana. Y eso está atribuido y protegido por Constitución. Ahora bien, vamos ahora a lo que son las leyes migratorias que aprobó el gobernador DeSantis y que entran en vigencia dentro de 28 días. El 1 de julio entran en vigencia leyes que tienen que ver con los hospitales, leyes que tienen que ver con la transportación, leyes que tienen que ver con el E-Verify. ¿Qué es el E-Verify? El E-Verify es un sistema federal donde en teoría los empleadores tienen que hacer la verificación de si quien pretenden contratar o contrataron ciertamente cuenta con autorización para trabajar, que no tenga ningún tipo de limitación o que tenga un permiso de empleo que esté vigente. Antes, digamos, estaba la obligación, pero no establecía sanciones que fuesen realmente contundentes que
generar algún tipo de preocupación para las personas. En este caso, el no hacerlo para las compañías que tengan más de 25 empleados tiene una consecuencia de que puede llevar multas diarias de hasta $1,000, pero peor aún puede llevar a la conducción de la pérdida de licencias de operaciones comerciales, de patentes, bueno, no de patentes, pero de licencias de operaciones que te permitan continuar con tu negocio y pudieran haber pérdidas obviamente mucho mayores. Eso obviamente es en el caso de la Florida, en el supuesto de que esa ley entre en vigencia tal cual como está prevista a partir del 1 de julio. Hay otro tema que tiene que ver con venezolanos, chinos, cubanos, nicaragüenses, rusos. No pueden comprar propiedades, terrenos en zonas que tengan menos de 10 millas de instalaciones militares o de aeropuertos. Todos los que vivimos en El Doral vivimos a menos de 10 millas del aeropuerto. Algunos viven rentados, otros son dueños de casa. Claro, tienen algunas excepciones, no necesariamente el hecho de que tú tengas una nacionalidad de estas establecidas en la ley. Hay excepciones como, por ejemplo, personas que ya tengan residencia, obviamente que hayan adquirido ciudadanía, etcétera. Pero esto, digamos que aunque genera una afectación migratoria, no es para la migración en sí mismo, sino para la adquisición de inmuebles, donde puede haber un problema serio por derechos ya adquiridos, donde las personas efectivamente ya hayan ejecutado la compra, sean propietarios de uno de estos inmuebles, y se está previendo a través de esta ley, digamos, un proceso de reversión de esa condición para pérdida de propiedad. Eso pudiera ser considerado de forma indirecta como una expropiación ilegal, aquí le llaman un taking, ¿ok? Que sí pudiera conducir acciones. Yo le voy a poner un acciones ejemplo muy judiciales. sencillo, mi querido doctor Benito. ¿Usted sabe dónde queda el Comando Sur? Sí, sí, Al claro. lado del Comando Sur acaban de inaugurar unos 3 o 4 complejos de vivienda. Alguna persona venezolana que se ganó su dinero en buena lid, que no tiene conexión con ningún grupo terrorista, ni siquiera con el gobierno venezolano, se compró un apartamento ahí para venir en vacaciones. Y ahora resulta que estás al frente de un fuerte militar y no puedes ser dueño de tu Sí, propiedad. estamos de acuerdo. No quiere decir que esté en lo absoluto de acuerdo con el contenido de la ley. Lo que te quiero comentar con esto es que ya, a diferencia de las leyes migratorias propiamente dichas, ¿ok? Como las que estábamos discutiendo con anterioridad, la 17-18, esta otra ley, digamos que entra en un mundo un poco más oscuro porque pareciera que no está destinado a un tema de si migras o no migras a los Si no Estados tiene nada que ver Unidos, con migración. sino Yo a la fase... le ofrezco excusa por haberlo metido en esos Correcto. terrenos. No te preocupes, Pero- sino lo que pero- tiene que ver con la adquisición o no de un inmueble, indistintamente de que tú permanezcas en tu país. Así es. Entonces, ya este tipo de ley pudiera tener una discusión diferente para efectos de ser anulada o no ser anulada total o parcialmente. Entonces, obviamente sí puede generar una afectación a futuro y pudiera llegar a estar en el marco de los derechos del Estado el llevarla adelante. Pero te reitero, en materia de propiedad no te puedo hablar con el nivel de experticia que te hablo en materia migratoria. Pero me queda súper claro lo que usted dice, y gracias, y le ofrezco excusas por haberlo No, metido en tranquilo. esa agua profunda. Pero vamos a hablar de algo que hablamos en nuestra reunión pasada aquí en el programa, y tiene que ver con el tema de que estamos muy cerca de la fecha en la que en una corte de Texas se pudiera detener el llamado paro humanitario. Bueno, te doy una pequeña actualización al tema. Qué por, bueno. por acuerdo entre las partes que llevan la demanda, acaban de solicitar, en este caso a la Corte de Texas, que se posponga la fecha de la realización de esa audiencia. Entonces, la fecha, digamos que queda suspendida en el tiempo, no sabemos todavía, por lo O sea, menos ya no va a hasta el sol de ser hoy. en esta 20. El creo que 25 de junio, en ya- teoría, no va a ser. Ya no va a ser. En teoría no va a ser. Va a ser a posteriori, bien sea porque se van a preparar mejor, bien sea porque están buscando acuerdos que queden plasmados por vía judicial, pero en teoría hasta el momento ya no está en peligro la figura del paro humanitario de aquí en adelante por el tiempo pues, que lo vuelva a determinar la Corte. Y continúa esta condición, ya se nos terminó el tiempo, pero rápidamente le pregunto, y continúa esta condición que del millón de solicitudes que hay ahí, un 50% entran por orden de llegada y el resto Por lotería. por lotería. Ah. ¿Cómo se efectúa esa lotería? ¿Tiene usted conocimiento? Honestamente no lo sé, Lo pero hacen ellos a dicen través que de es un al sistema, azar. al Dicen que es azar. al azar, pero hasta ahí. Pero que tengamos conocimiento directo de cómo lo ejecutan, honestamente no. Y con esta decisión de postergar la audiencia, entonces la gente puede seguir aplicando con absoluta Que tranquilidad. siga aplicando y de hecho todo lo contrario. El llamado es que aplique todo el que tenga la posibilidad de hacerlo para que por lo menos aproveche que se concrete el otorgamiento del parol y que pueda llegar a los Estados Unidos lo más pronto que pueda, porque ya una vez estando en territorio americano cambia el esquema de derecho. ¿Cómo está su tasa de aprobación con las visas internacionales? Que Seguimos- todas las semanas los monitoreamos. Seguimos con profesiones STEM, seguimos en 80%, profesiones no STEM, estamos por el orden del 70% y acá para que la gente también tenga un poquito de confianza, por ejemplo, el día de ayer nos notificaron el resultado de una apelación donde nos habían negado una visa de interés nacional. Nosotros considerábamos que
el director, en este caso de Texas, que había hecho la negativa, lo había hecho de forma errada, que no tenía la razón de lo que estaba haciendo, planteamos los argumentos y ayer nos notificaron la aprobación. Eso lo vamos a estar publicando en las redes el día de hoy. Y lo vamos a tener para ustedes en los próximos días de nuestro programa. Ya sabe, si usted quiere vivir, quiere trabajar legalmente en los Estados Unidos, usted tiene que hacer una cita con los profesionales que acompañan al doctor Héctor Benítez en Venme Liga. La visa de interés nacional, usted no necesita ni patrocinante ni un empleador. Usted mismo, basado en su experiencia profesional y en su formación profesional y académica, puede convertirse en residente permanente de los Estados Unidos. ¿Es así? Es así. Doctor, muchísimas gracias Que como nos le vaya siempre. muy bien, gracias a Y ya ustedes. sabe, usted tiene dudas legales. Cada viernes el doctor Héctor Benítez está con nosotros y todos los días le vamos haciendo un monitoreo. ¿Vieron la tasa de aprobación? Entre un 70 y un 80 y un 90%. Enseguida estamos de vuelta con ustedes.